Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva, listos para hacer un tremendo review de cómic mexicano que acaba de llegar el día de hoy. Ahora sí salieron muchas cosas muy interesantes y quiero empezar con este porque ni yo lo conocía. Este parece que es el número 3, el número 5 y el número 6, o sea, la mitad de toda la colección. Parece que es una miniserie de 6 cómics que es Leyendas de Terror por Carlos Trejo, una serie de cuentos documentales, de cuentos de terror que cuentan la historia de Cañitas, el cómic. Les platico para que ustedes sepan cómo está este show. Para la gente que no es de México, aquí en México hubo una situación de un caso paranormal que se hizo muy famoso porque había un programa en México que se llamaba En Pláticas con Nino Canún, que Nino Canún era un conductor de televisión que hablaba de todos los temas, ¿no? De todos. Hablaba de cosas como la nutrición, cosas así como de política, y de repente en algún momento se le ocurrió hablar acerca de cosas paranormales, y en medio del programa habló una persona llamada Carlos Trejo, que habló de que su casa estaba sumamente embrujada. Entonces se siguió el caso paranormal de esta persona. Después se escribió un libro acerca de los sucesos que sucedieron ahí. Luego se hizo una película acerca de lo que sucedió ahí en una casa llamada Cañitas. Entonces se conoció como el caso de la calle, se llamaba Cañitas, entonces el caso se llamó Cañitas. Y entonces así como fue evolucionando esto, pues yo creo que Carlos Trejo encontró un modus vivendi en eso. Se convirtió en una especie como de Ghost Rider mexicano. Véanlo ahí con todo y moto y su aspecto bien loco, y Carlos Trejo pasó a convertirse en una suerte de cazafantasmas mexicano. Empezó a dar conferencias en simposios de lo paranormal, en salir en televisión, hacer investigaciones paranormales, y pues miren, como ven, nunca dejó de sacarle raja a eso, y pues aquí pueden ver que hasta sacó un cómic basándose en esas cosas disque paranormales que le sucedieron. Y digo disque porque la realidad es que dice cuenta. Miren, de hecho aquí está que fantasmas de Carlos Trejo, el caso de Cañitas, Carlos Trejo, casas embrujadas, otro libro de Carlos Trejo cuenta evidencias de vida, evidencias de vida después de la muerte y demás. O sea, se volvió todo un hombre muy prolífico a razón de lo que sucedió, y pues por supuesto que el cómic mexicano no podía dejar de ser uno de esos medios donde se explotara esta temática. Muy interesante, cosas verdaderamente locas que nos llegan aquí. Luego tenemos aquí esto que es parte del movimiento de cómics monterricenses, es Destello. De hecho, en algún momento yo ya lo había mostrado, parte de la editorial Manga Mix, solamente que lo curioso de este detalle es que es como un mini cómic, como ese de Carlos Trejo. Realmente yo casi todos los que había visto de Destello eran en un formato más grande, entonces la realidad es que este me sorprende y me alegra tenerlo por aquí. Y por supuesto, ahora sí que la gema de la corona del día de hoy es que llegó una colección de más de 60 cómics de Meteorix. Este cómics creado por el ahora difunto y que en paz descanse súper artista mexicano Jorge Break. Entonces la verdad que es un comicsazo, parte del movimiento manganaco y parte de lo que se conoce como como los cómics que fusionaban la historieta nacional tipo Mil Chistes con el cómic americano, con el cómic mexicano, con la historieta mexicana y por supuesto con mucha influencia del manga japonés. Entonces Jorge Break sería uno de los principales promotores de este estilo de historieta llamada manganaco, y pues la verdad es que conseguir los cómics es muy difícil porque la editorial que publicaba, que era Editorial Toucan, pues publicó tirajes muy cortos de estos cómics. De hecho, algo que me gustaba mucho es que en la parte de atrás de cada uno de los cómics pueden ver ilustraciones de otros artistas del cómic mexicano muy importantes. Entonces es muy importante este cómic por muchas cosas, ¿no? Es una combinación de pin-ups de arte, es una historia que combina la estética manga con los kaiju, con la ciencia ficción, la fantasía y el humor satírico mexicano. Tiene algo de furro, tiene algo de shonen, tiene algo de ecchi, tiene algo del Mil Chistes, tiene un poco de todo. Entonces la verdad es que Meteorix es una lectura casi obligada, que si a ustedes les gusta el medio del cómic y sobre todo el medio del cómic mexicano, pues claro que sí o sí se los vamos a recomendar. La verdad es que es un cómic excelente.
Y lo que les puedo decir es que incluso el artista a últimas fechas ni él mismo tenía ya copias de estos cómics. Lo que puedo decir es que las tiradas eran cortas, ¿no? Estamos hablando de que una tirada de cómics de Toucan eran tiradas de 2,000, 3,000 ejemplares, lo cual pues habla de muy poco, ¿no? Cuando aquí en México hubo cómics que tenían tiradas de 10,000 o hasta 100,000 ejemplares. No sé si hablemos de tiradas de millones, pero los cómics de Marvel o de DC, por ejemplo, tienen muchos ejemplares por cada tirada. Estos eran tan reducidos que llegó un punto en el que se agotaron, simplemente se agotaron del mercado. Entonces salían a la venta y si tú no lo pillabas en tu puesto de revistas, que ya de por sí era difícil, yo compraba este cómic y tampoco lo pude juntar a completito. De hecho voy a aprovechar aquí, este lote para de aquí tomar todos los cómics que le hacen falta a mi colección personal para completarla. Y todo lo demás lo voy a vender ya como un lotecito, yo creo, para que la gente que quiera pueda hacerse de estos, o igual y en una de esas si alguien me los pide sueltos, los vamos a poder vender sueltos. Lo que sí es que sí, pues este cómic está lleno de muchas leyendas, o sea, se ha vuelto un cómic de culto por muchas cosas. Primeramente porque en la época, o sea, México ha tenido cómics muy exitosos que ha llegado a cientos de publicaciones, como La Familia Burrón, como Memín Pinguín, como Calimán, pero fue en otras épocas, fue en la época de los años 60 y 70. Ya para la época en que salió Meteorix aquí en México, que fue en la década de los 90 y durante los 2000, ya el cómic mexicano estaba tan menospreciado y tenía tan poca capacidad de competir con respecto a los cómics norteamericanos. Bien, qué padre, aquí con Memín Pinguín precisamente haciendo crossover, que en el caso de Meteorix llegó un punto en el que ya no podía, llegó un punto en el que ningún cómic mexicano podía competir con cómics norteamericanos. Hablamos de que las miniseries, por ejemplo, estas leyendas de terror de 6 números, los cómics como Destello llegaron a tener una docena o 2 docenas de cómics, y eso ya se considera un cómic exitoso, ¿no? Entonces los cómics en esta época, si pasaban del número 3, ya era un caso excepcional. Bien, aquí con el ilustrador con Polo Jasso, el ilustrador de Ser Dotado. Entonces la verdad es que pues sí había cómics que venían en cantidades muy cortas, ¿no? Que nunca llegaban a progresar y que siempre se quedaban en el número 1, en el número 2. Entonces en el caso de Meteorix 5.9 no aprobado, hablar de un cómic que llegó hasta casi el número 100, dices, no, pues es que este cómic sí le estaba yendo pues bastante bien, o sea, estaba generando las suficientes ventas como para seguir adelante. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente pasaron los años, entonces se convirtió en un referente del cómic nacional, por eso y porque a Jorge lo podíamos ver en todas las convenciones. Entonces, la realidad es que este cómic se volvió de tal afluencia que llegó a tener incluso seguidores entre los mexicanos que vivían en otros países. Y pues a esto va, ¿no? Que miren, por ejemplo, si ustedes ven cada cómic en la parte de atrás, se lo estoy mostrando así porque hay un montón de ilustradores muy importantes atrás en toda la escena del cómic mexicano que participaron aquí. Entonces ver Meteorix era ver una lluvia de pin-ups muy interesantes, y pues la parte de delante pues eran un montón de parodias de todo lo que la música en el cine, en el anime estaba de moda en ese momento. Entonces, por ejemplo, aquí Marilyn Manson, por ejemplo, acá tenemos a la inolvidable actriz fue la también ex esposa del presidente Kennedy, está Marilyn Monroe, y de repente miren aquí con anuncios de las convenciones más importantes. Acá miren, acá tenemos anuncio de la lucha libre, vamos a ver, acá tenemos a los Burundis. Entonces les digo, la verdad que estaba Meteorix, estaba muy padre. Miren, aquí tenemos otro artista aquí participando en los pin-ups. Entonces la realidad es que Meteorix sí es un parteaguas en esta historia del cómic nacional. Miren, aquí anunciando, fíjense, Meteorix anunciaba aquí la primera vez que salió a la venta One Piece en México por parte de Toucan Manga. La verdad que estaba genial. Entonces la verdad es que excelente este cómic, un referente de la cultura en español, del cómic en español. Y lo que les digo, llegó a tal punto de fama este cómic que en algún momento en Estados Unidos
se llegó a vender una colección de Meteorix completa en más de 30,000 pesos mexicanos. Esto fue hace poco y pues ni el artista se la creía que una colección de cómics suyos hubiera llegado a cotizarse tanto en Estados Unidos. Obviamente por una persona que era mexicana, que en algún momento leyó el cómic y que ahora quería conseguir una colección completa para él. Entonces la realidad es que pues sí es un cómic que ha permeado mucho en la cultura, que es un muy bonito recuerdo para todos los que leemos cómic en idioma español y para los que nos gusta el cómic mexicano. Entonces, como ven, la verdad que está padrísimo el cómic de Meteorix. Y pues lo que les digo, ahorita vamos a tener esta oportunidad aquí en Comic Cueva de tener varios de estos cómics. Esperemos que en algún momento bien, hasta aquí llega hasta el número 70. ¿Qué pasó después de este cómic? Después del número 70, los siguientes cómics ya empezaron a salir en un formato más grande, en un estilo cómic más grande. Entonces esta colección son más de 60 números, entonces es prácticamente toda la colección de los números pequeños. ¿Por qué es a veces tan difícil conseguirla? Porque incluso yo que los estuve coleccionando en su momento, iba a mi puesto de periódicos y decía, a ver, deme el número 6. Y decía, no, ¿qué crees? No nos llegó el número 6, ya nos llegó el número 7, ¿no? Entonces tú ya te lo perdías y tenías que ir a convenciones de cómics a buscarlos. Entonces verdaderamente resultó muy difícil encontrar esos cómics y pues afortunadamente aquí nos llegó un tremendo lotezazo. Seguimos en contacto y como ven, siempre nos están llegando cosas aquí a Comic Cueva. A veces más, a veces menos, pero luego nos llegan unos tremendos tesoros como estos y pues nos da mucho gusto tener aquí variedad de para todos los lectores de cómics que les gusten todos los géneros. Seguimos en contacto y nos vemos muy pronto con muchas sorpresas más.